Hola Cristóbal, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a constituyendochile.cl. Un gusto, Mariano. Un gusto estar con ustedes conversando acá sobre el proceso constituyente. Gracias, igualmente. Oye Cristóbal, bueno, como te comentaba, la plataforma es transversal, están todos invitados. La ideal es que vengan sobre todo independientes, pero todos los de todas las listas están invitados a un debate político que yo espero que sea lo más, sin ser pretencioso, vanguardista, y Ujú. que tratemos de hacer política más nueva y más alegre, no tan antagonista. Así que buena onda, gracias por aceptar la invitación. Así que Buen voy espíritu. Comparto ese espíritu. sí. Va a ser interesante, no termina el 11 de abril, ahí recién son 2 años más, que va a ser bien interesante todo esto, la verdad. Yo estoy. Si gano, porque si pierdo yo el día 11, me encierro en mi pieza, escucho The Cure 48 horas y después vuelvo a mis libros. Así Quisiéramos que... tenerte presente en el debate constituyente, más allá de lo que pase, Cristóbal. Obvio, obvio. Oye, Cristóbal, ¿de dónde venís? ¿Cómo llegaste acá? ¿Fue un impulso filosófico, metodológico? Un día te levantaste en la mañana y dijiste, oh, mi país me necesita. ¿Cómo llegaste hasta acá? Cuéntanos un poco de cómo llegaste hasta No, acá. sí. No, lejos de eso. De hecho, si es que se parece a alguna analogía bíblica, era como yo decía, de este cáliz, ojalá no me toque beber a mí, porque ser candidato y estar en el ojo del huracán eh, exige ciertos grados de exposición que son rudos en la sociedad contemporánea. La gente anda patrullando los defectos y las caídas y lo que dijiste o no dijiste, muchas veces no se interpreta con mucha caridad. Entonces, poner el pecho ahora tenía un riesgo, pero obviamente también hay que ser muy mentiroso para no decir que también hay una noción de orgullo republicano de participar de una instancia como esta. En mi caso, al menos, Mariano, eh, sentí que había una noción de deber, que no es muy común en mí, ¿ah? Porque yo no soy tan kantiano, no me muevo mucho por deber, soy más hedonista, me gusta más el placer que el deber. Pero en este caso particular sentí que como me he preparado sin quererlo, académicamente, profesionalmente, políticamente, creo que toda mi vida para un momento como este, tirar el poto para las moras, como se dice, o el poto, sacarle el poto a la jeringa, creo que es otra analogía similar, me parecía que era poco consistente, que era como cobarde, ¿cachai? Decir no, cuando me invitaron, hubo dos partidos que me llamaron para decirme si es que quería ir como independiente en cupo de ellos. eh, Le dije que sí al primero, porque que ya me sentía relativamente bien. Le habría dicho que sí al segundo, si es que hubiera sido solo el segundo. Y me habría sentido, insisto, medio cobarde si es que hubiera dicho, no, mira, yo he hablado esto toda mi vida, me paseaba por todos lados, investigando cómo vivir mejor juntos, cómo organizarnos en común, pero ahora no quiero asumir este fierro caliente. Así que un poco por deber sentí que, porque para esto yo siento que tengo dedos para el piano. Entonces creo que era hora de ponerlo al servicio de este proceso para que salga bien. Eso es lo que más me interesa. Con cierta independencia de que sean mis ideas exactamente las que queden plasmadas al final en el texto, quiero que el proceso salga bien. Y que cuando termine esto y se le entregue ese texto a los chilenos y las chilenas y tengan que votar en el año 2022 si se ratifica o no, y se ratifique, decir, ok, ahora tenemos un orden político legitimado que sirve como base para que sintamos que este país es de todos. Ese para mí es el objetivo. La métrica del éxito es la legitimidad, más allá de que esté o no lo que yo quise que estuviera. Vale. ¿Estáis, dicho eso, estáis en un ángulo optimista y alegre con respecto al proceso o estáis más bien en un ángulo preocupado y un pelín grave? ¿Dónde No, estáis? ¿Estáis más para allá o más para acá? es una buena pregunta. Estoy, como decía, me gustaba lo que decía Agustín Esquella, que es como un optimismo, un cauto optimismo. No creo que se vayan a solucionar todos los problemas con la nueva constitución. Creo, Mariano, que no existe proceso humano
que no vaya aparejado de ciertos grados de frustración, mm, y creo que es inevitable que este proceso va a causar también frustración mm. en ciertos grupos que tienen seguramente ciertas ambiciones más maximalistas y probablemente no consigan todo lo que querían. Eh, y creo que finalmente el liderazgo se trata un poco de conducir procesos frustrando expectativas a un nivel tolerable. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el nivel tolerable? De que se van a frustrar expectativas, se van a frustrar. Pero ¿cuál es el tolerable para que igual la empresa salga bien? Yo estoy como en esa parada. Sé que van a haber frustraciones, sé que no vamos a conseguir todo lo que queríamos, sé que la Constitución no va a cambiar de la noche a la mañana la vida de las personas, pero creo que puede ser, si lo hacemos bien, un punto de partida para recomponer ciertas confianzas y lo más importante, relegitimar nuestra convivencia política y las reglas que nos rigen. Con eso me doy por pagado. Sí, ojalá, yo pienso lo mismo que tú, veo con cierto optimismo mucha lucidez, mucha sensatez en la calle y sobre todo en los políticos independientes jóvenes. Me ha llamado harto la atención y me pone Sí, de ese lado optimista y expectante. La sí, preocupación de y quedando más de también, lado. sí, y también Mariano, porque me da la impresión, puedo estar equivocado en esto y pecar de ingenuo, pero leyendo los textos de todos los centros de estudio, fundaciones, desde Horizontal hasta Nodo 21, me he dado cuenta que también hay coincidencias en muchos aspectos. O sea, hay agua en la piscina para que algunos temas que parecen más peludos, finalmente encontremos acuerdos, los famosos 2/3, que muchos dicen que van a ser muy difíciles en algunos aspectos, en otros me parece que no van a ser tan traumáticos. Van a haber algunos asuntos complejos, sin duda, ¿cierto? Esto no va a ser una taza de leche, yo no espero que todos cantemos Cumbayá en la mañana de la mano, no, esto va a ser, va a ser áspero en cierto sentido. Pero en otras cosas creo que hemos subrayado la polarización, siendo que pareciera haber un ambiente, un clima que facilita en aspectos como democracia más participativa, en aspectos como descentralización del poder, bajarle un par de decibeles al presidencialismo, avanzar en cierta noción de derechos sociales. Después podemos ver en detalle Sí, pues. hasta dónde, ¿cierto? Pero pareciera haber, creo yo, masa crítica suficiente para alcanzar 2/3 en algunas de las transformaciones o énfasis más importantes que se esperan. Sí, de todas maneras. Oye, Cristóbal, vamos a lo mecánico. A grueso modo, pero también bien claro, dos, tres pilares así fundamentales que se te hacen. ¿Qué le cambiaría a la Constitución? ¿Qué le cambiaría? Sí. ¿Qué se te hace Bueno, que instalar de nuevo o renovar o sacar? ajá. Yo creo que una cosa que debiese estar en cualquier constitución, si es que tú perteneces a la tradición de pensamiento a la cual yo digo adscribir, que es el liberalismo en un sentido amplio, ¿cierto? Especialmente el liberalismo igualitario, tienen que estar los derechos básicos de la modernidad. Libertad de desplazamiento, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de culto, libertad para emprender actividades económicas, las libertades básicas del canon liberal, por así decirlo, ¿cierto? A la cual yo le sumaría libertades más bien contemporáneas, libertad, derecho a una muerte digna, libertad de autodeterminación y autoidentificación sexual, de derechos reproductivos, etc. Creo que un segundo punto que es súper relevante para mí, que no está presente en la actual constitución, es la idea de justicia intergeneracional. Es decir, que este documento no solamente sea para nosotros, sino que sea justo con nuestros niños, con nuestros hijos, con los que vienen y con los que están por venir. Y eso quiere decir incorporar, perdón, la variable futuro en conversaciones presentes. Esto usualmente se aplica a medio ambiente, ¿cierto? A que el modelo de desarrollo esté limitado a ser sustentable. Pero también lo podemos aplicar a la conversación previsional o a la capacidad de endeudamiento público del Estado. Y finalmente, a mí me interesa también la desconcentración del poder, que opera tanto en un sentido horizontal, o sea, distintos poderes del Estado que comparten el poder y no lo concentra una sola mano, lo que también significa órganos autónomos e independientes del poder político de turno, pero también vertical, es decir, autonomía de comunidades locales para que las decisiones se tomen lo más cerca de a quienes afectan.
esas tres ideas, yo diría, amplias libertades personales, justicia intergeneracional y distribución del poder, son tres ejes, por lo menos, de mi propuesta. Ok. Bastante genéricos, si te veis, son temas bastante... Se puede sacar mucha carne de ellos tres, pero son tres ejes. Sí, es interesante. Fíjate que hablando con alguna gente más joven, por lo menos más joven que yo, que son independientes, me llamó la atención ciertas cosas. Por ejemplo, uno planteó que era un abogado constitucionalista, ¿Mm? decía que la definición de familia es demasiado estricta en la Constitución. Correcto. Claro, y cuando te escucho hablar como de este paralelo entre la sustentabilidad de, por ejemplo, de las políticas extractivistas, por ejemplo, versus la sustentabilidad de las leyes transgeneracionales, que me parece interesante el concepto, eh, quizás sería la hora de replantear ciertas matemáticas sociales, ¿no? Ciertas definiciones de la sociología, la antropología, y conversábamos que la definición de familia, claro, decía que el pilar fundamental de la Constitución era la familia, pero claro, no estaba definida esa Sí, familia, y hoy día quizás estaríamos claro. planteando que ser una familia disfuncional es estar casado, viendo la actualidad, ¿no? Y Claro. podríamos relativizar, y hay ciertas matemáticas sociales también que están desactualizadas para incorporarlas en una vanguardia en la Constitución. Sí. ¿Te has fijado en ese concepto de la definición de familia, la definición de individuo? Porque hoy día yo si miro para afuera, el modelo ha sido bastante exitoso en generar un montón de individuos y ya no sé si hay tantos ciudadanos. Entonces quizás Mm. te parece interesante redefinir ciudadano y familia en la Constitución. ¿Cómo haría esa, cómo se te ocurre aterrizar un poco esa idea tan sofisticada, ¿cachai? Sí, hay veces que pienso que ni siquiera debiese estar el concepto de familia en la Constitución. Hay veces en las cuales pienso que es tan obvio que la familia es la unidad básica de la sociedad, que no sé si eso me lo tiene que decir un documento que regula nuestra vida política en común. Porque la Constitución, por lo menos como yo la entiendo, define la vida política de los pueblos. Y en una sociedad pluralista, sobre todo, no define lo que yo debo sentir o pensar respecto de cómo vivir una vida buena. O sea, puede haber una persona que considera que vivir en familia es fundamental y la familia es lo más importante en su vida, y puede haber otro que es un ermitaño, no sé, antisocial, y se quiere ir a vivir solo y no quiere saber nada del concepto de familia, más allá de que él le llame familia, no sé, a sus amigos, o quizás ni siquiera quiera tener amigos. Para mí, una constitución tiene, sobre todo hoy, a propósito de lo que tú dices de hacerse cargo de la realidad sociológica del Chile contemporáneo, una constitución tiene que hacerse cargo de que somos una sociedad pluralista, y eso significa que las personas tienen valores distintos y legítimamente distintos. Y yo aborrecería vivir en una sociedad que tiene una constitución que me dice cuál debe ser el valor que todos debemos, ¿cómo se llama?, encarnar. Me gusta una constitución que deje jugar, por así decirlo, al despliegue de las distintas maneras de entender la vida buena. Eh, Puede haber un vegano, puede haber un carnívoro, puede haber un marxista, puede haber un libertario, puede haber un ateo, puede haber un católico. Esa diversidad que hoy día existe en las sociedades pluralistas me parece que debe ser reconocida por una constitución. De hecho, te lo pongo en términos políticos aún más para que se entienda este minimalismo constitucional. Yo creo que la constitución debe servir para que gobierne Lavín o Jadwe, la misma, y que cada uno haga su programa de gobierno siguiendo, por supuesto, o sea, respetando las reglas básicas de la Constitución, pero esa Constitución tiene que ser lo suficientemente unitaria en el sentido de que refleja el mínimo común denominador de la sociedad chilena para que ambos pudiesen desarrollar su programa de gobierno con la misma Constitución, para extremar el punto. Vale. Para cerrar este tema, ¿estáis un poco más de acuerdo con la constitución breve que describe Verdugo que con una más filosófica como la que describe Atria? Sí, Ok. sí, me gusta la idea. No tengo ningún problema con que haya un preámbulo Yo tampoco, lírico, pero era para poner lírico. así más... Sí, no, o sea, de hecho creo que debe haber un preámbulo al principio porque Sí. últimamente le he estado dando mucha vuelta a la pregunta del qué somos, ¿cierto? ¿Qué tan necesario es que la Constitución parta diciendo
así como la gringa, we the people, y no sé qué, como algo que diga así, nosotros, y nosotras, y nosotres, no sé, los chilenos, eh, somos un pueblo arrojado en un territorio entre el mar y la cordillera. Casi el Dasein de Heidegger, así, ¿ah? Claro, unidos por una experiencia histórica, labrada por la calamidad y la catástrofe, Sí. educados en la resiliencia y la solidaridad, no sé, obvio, ya, ok, lo concedo, ¿cierto? Algo así seguramente puede haber, más complejo obviamente ahí es definir la idea de nación, si es que realmente qué es lo que tenemos en común, eh, somos una unidad de destino simplemente porque somos individuos arrojados al mismo territorio, Sí. o hay algo que nos define en común. Yo ahí soy, incluso en esa dimensión, más modesto en mi aspiración. A mí me gustaría de que el patriotismo constitucional, como podríamos llamarlo, el orgullo por este textito que vamos a escribir, se base en que ahí están las reglas y principios que acordamos entre todos. Eh, pero que esos reglas y principios dejen también jugar a las distintas nociones de la vida buena, como insisto, que pueblan una sociedad pluralista. No me gustaría una constitución que nos trate de decir cómo debemos ser todos. Claro, cómo debemos vivir, ¿no? A mí es también Sí. lo que me preocupa. No debería decirlo, pero estoy de acuerdo contigo. Sí. Oye, vamos a los cocos. ¿Qué le dejaría ahí a la Constitución? Bueno, le dejaría estas nociones de libertades básicas de expresión, por ejemplo, que siento que podría estar amenazada en algunos sentidos, asociación en otros. Eh, Creo que es importante que exista libertad para emprender actividades económicas, a pesar de que no me caso con la idea de subsidiariedad entendida como que el Estado no puede desarrollar ninguna. Me parece que perfectamente podrían haber ciertas actividades estratégicas en materia económica que requieran de inversión de largo plazo, que requieran ciertos niveles de certidumbre jurídica, de alianzas que solamente puede hacer el Estado. En eso le compro a la Mariana Mazzucato, esta economista italiana que ahora está en Londres, que señala que efectivamente podría haber espacio para un Estado emprendedor que sea efectivamente beneficioso para una estrategia de desarrollo país de largo plazo. En eso no tengo, pero sí creo que debe resguardarse tanto un derecho a emprender actividades económicas libremente como un derecho robusto a la propiedad. Eso me parece que es algo que yo le conservaría. Le conservaría la autonomía del Banco Central. Creo que el problema endémico de Chile en el siglo XX fue la inflación y con este Banco Central y con estas reglas monetarias hemos conseguido exorcizar un mal, pero no solo de Chile histórico, de la región que le pega a los más pobres. Así que no cambiaría lo que ha funcionado bien y probablemente quizás extendería la idea de la autonomía de ciertos órganos y servicios, no sé, a servicios de impuesto interno, para que no haya otro telefonazo de arriba que les diga a quién investigar y a quién no abajo. Le sacaría otros capítulos que me parecen que son superfluos, podrían estar en leyes, no tendría para qué explicar toda la norma de las Fuerzas Armadas y muchas otras cosas del Ministerio Público, muchas cosas que las sacaría. Eh, ¿Cómo dejaría el Tribunal Constitucional? ¿Lo dejaría igual? He estado dándole hartas vueltas a eso. ¿Ah? Tengo como dos o tres modelos en mente y la verdad es que todavía no llego a la paz intelectual conmigo mismo respecto de cuál es el modelo que más me gusta, pero sí creo, insisto, nuevamente, desde mi tradición política, que es el liberalismo, que la Constitución, por ser un instrumento por excelencia supramayoritario, ¿cierto? Si no se pidieran, como se llama, mayorías más allá del 50+1, sería sencillamente una ley. Entonces, un poco conservando este espíritu supramayoritario de la Constitución, el hecho de que hay un órgano que lo proteja de las mayorías contingentes, ¿cierto? Me parece que es bastante coherente. Ahora, le quitaría el control preventivo probablemente, le cambiaría la forma de designación. No me molesta que sea mañana, no sé, una sala de la Corte Suprema la que haga la pega de la revisión, ¿cómo se llama?, constitucional, o sea, otro tipo de órgano, no me afecta mayormente. Puede haber un control más democrático sobre ese órgano, también podría haberlo, pero me parece buena la idea de que si la Constitución es, entre comillas, sagrada,
desde el punto de vista de que lo que dejamos ahí es por algo, que después no llegue una mayoría transitoria y sencillamente le pase por encima sin que la Constitución tenga ninguna forma de protegerse. Ok, está bastante claro. Oye, Cristóbal, bueno, hoy día pasó algo interesante. Van a meter en cana a Sarkozy. Es imposible no comentarlo. Y ahí cuando pasa eso, y uno se da cuenta de todo lo que ha vivido Francia, la Primera República, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, etcétera, la Revolución Francesa, eh, los chalecos amarillos, y veía esta, no quiero hablar de partidos, pero como Sarkozy es de centro derecha, bueno, no se puede no hablarlo, pero podría ser de centro izquierda y podría haber pasado lo mismo. De hecho, hay centro izquierda en Chile que son bastante parecidas a la centro derecha francesa, para que estamos con cuestiones. Pero, eh, y uno dice, bueno, parece que la corrupción es un fenómeno que no está tan lejos de nosotros, ¿no? Y está pasando en todo el mundo esto. Y esta pareciera ser la punta del iceberg. Sí. Entonces, claro, entonces uno dice, bueno, ¿será un problema de los filtros de los partidos políticos, de las orgánicas de los partidos políticos? ¿Será que las escuelas de ética están muy debilitadas y no hay, y estamos fallando en lo ético? Porque al final es una fenomenología humana esto de la corrupción, no tiene que ver con los partidos, tiene que ver con los seres humanos, finalmente, con mucho poder, con mucha acumulación de poder. ¿Tú estáis de acuerdo en ser más draconiano en la Constitución con respecto a temas de corrupción? Poniendo el ejemplo que sacaste de evitar un llamado, un telefonazo al servicio de impuesto interno, cuando tú, cosas así. Sí. ¿Es que hay que ser más estricto o creéis que nos puede quitar libertad al menos? No, bueno, hubo una reforma que se le hizo a la Constitución actual en la cual se incorpora el famoso principio de probidad. Mm, ¿Te sí, acordáis? ¿Te acordáis que la Constitución tenía el famoso artículo octavo de la época de Pinochet que básicamente decía que no podía el Partido Comunista, que partidos que propugnaran la lucha de clase, el maldito artículo octavo, ¿cierto? sí. El artículo octavo se cambió en la reforma del 2005, si no me equivoco, y se incorporó un principio de probidad para la administración pública. Nosotros podemos llenar la Constitución de principios que expresen las ganas que tenemos de ser mejores, por decirlo en términos súper simples. Pero el resorte humano, como dices tú, finalmente, el factor humano puede finalmente estar más torcido de lo que nos gustaría. ¿Cierto? La Constitución expresa ambiciones normativas muchas veces, cómo nos gustaría que las cosas funcionaran. Y en la práctica las cosas funcionan de otra manera. Es una buena pregunta la tuya de si es que acaso estos episodios de corrupción reflejan un relajamiento ético o son consustanciales al ser humano y sencillamente ahora tenemos mucho más lupa, ¿cierto? Hoy día la política se hace como en un panóptico, hoy día estás mirando para adentro todo el rato. Cuando muchos chilenos y chilenas les molestaba esta expresión de la cocina, creo que Saldívar fue el que la ocupó, ¿te acordáis? La cocina del poder, eh, estaba diciendo algo más viejo que el hilo negro, y es una obviedad, pero el porte de una casa. Muchas cosas finalmente se resuelven así. O sea, el acuerdo constitucional se cerró cuando Coloma fue al baño y Boric se paró en el meadero al lado y le dijo como viejo, lleguemos a un acuerdo. Y ahí no puede haber una cámara, sencillamente. Y muchas decisiones en la constituyente, yo sé que hay mucha preocupación de que sean transparentes, y es lógico, ¿cierto? Pero hay una dimensión de la política que siempre ocurre en la opacidad. Hoy tenemos mucho más controles, hoy nuestros estándares de transparencia son mucho mayores. Yo lo veo ahora, por ejemplo, yo he publicado la cuenta que me abrió el CERVEL para que la gente me deposite plata, y es público, y la gente puede ver cuánta gente, quién me puso cuánta plata, y es una cuestión novedosa para nosotros, ¿cierto? Entonces, si mañana aparece alguien que pueda decir, pero este es un empresario del rafting, me tinca que Velorio, entonces va a estar a favor del rafting en no sé dónde. Bueno, todo eso, es un ejemplo, pero todo eso puede pasar y alguien puede pensar que eso denota un relajamiento de nuestra ética, pero en la práctica no. En la práctica, de hecho, no hemos puesto más jotes, por decirlo así, no hemos puesto más estrictos, Sí. con algunas cosas que antes eran pan de cada día y que ahora nos hacemos todos los sorprendidos y los indignados. Otra cosa es lo que pasó un poco en Chile, que es que nos contamos un cuento, no sé cómo lo veis tú, pero mi impresión era que en los 90 nos contamos el cuento de que tanto los políticos como los empresarios chilenos eran como una excepción en Latinoamérica, porque los primeros eran pros y austeros a todo prueba,
y los segundos eran estas máquinas virtuosas de crear empleo por amor a Chile, y de repente nos dimos cuenta que ni nuestros políticos ni nuestros empresarios eran tan distintos a los del resto de la región. Y quizás ese choque con la realidad fue la que nos produjo esta especie como de desazón colectiva que hubo en la época de Penta, Soquimich, ¿te acordáis? Y que se sumó a los escándalos empresariales, que los pollos, que las farmacias, y yo creo que logró que eso hizo que el mierdómetro llegara como hasta arriba y hiciera como este cóctel Molotov que terminó explotando en el estallido social. Sí, sí, yo, así para hacerla corta, claro, a mí me tocó crecer en un medio no de derecha, y se armó todo un relato como una especie de freedom en torno a recuperar la democracia, ¿no? Claro. Pero claro, al final olvidamos que la democracia es un sistema bastante imperfecto, quizá el menos malo, como dicen ciúticamente. Pero claro, finalmente está manejado por seres humanos, y los seres humanos son susceptibles de todas las fenomenologías antropológicas y sociológicas, más allá que sean de izquierda o derecha. Entonces, claro, yo creo que todos estos seres del Olimpo, que nos recuperaron nuestra democracia, cuando salieron de la manito para la PEC, cuando vinieron los chinos, y vimos todas estas imágenes de metáforas caricaturescas de lagos con Luxich y todo lo que ya sabemos, claro, nos decepcionamos mucho al ver que nuestros ángeles stalinianos nos traicionaron, ¿no? Pero sí, pues, hay una especie de Olimpo moral y filosófico que Sí. pereclitó, por decirlo de una manera, y está ahí, pues, está en el estallido social, está en la lucidez de la gente, que pareciera ser que la masa crítica maduró antes que la clase política. A mí lo que me preocupa ahora es la masa en la clase política. Yo, dicho sea de Sí. paso, creo que puede que en estos 2 años de discusión suculenta, antagónica quizás, por instalar temas constitucionales, los partidos políticos tengan su propio 18 de octubre, Cristóbal. No lo descarto. Sí, hay dos puntos súper interesantes que mencionaste. Hay Sí. uno, el primer, ¿me escucháis? Sí, hay un primer punto, de hecho lo dijiste al principio, cuando dijiste que hayas entrevistado a muchos independientes, ¿cierto? Es evidente de que hoy día, no solo en Chile, en el mundo, pero me voy a limitar a Chile en este caso porque lo que me ha pasado a mí como candidato inexperto, virgen en estas lides, es que cuando paseo por Peñalolén, La Reina o comunas de mi distrito, y la gente me pregunta, ¿pero por qué partido va usted? O no queremos saber nada con los partidos, no queremos saber nada con los políticos. Y digo, no, 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 señores, soy independiente, nunca he ocupado un cargo público. Ah, ya, ahora sí. Súper interesante el cambio de la recepción que tiene la gente cuando tú le dices que eres independiente y cuando tú le dices que eres de un partido o eres un político tradicional, como se dice, ¿cierto? Un político profesional. Hoy día nadie quiere decir que lo es, pero lo cierto es que muchos, muchos y muchas lo son. Y es interesante eso porque parte de esta legitimidad de la cual yo me refería al principio, Mariano, que es lo que yo creo que es el objetivo del trabajo de la convención, la legitimidad de nuestras instituciones políticas, se juega no tanto en la letra del texto o en los acuerdos a los cuales lleguemos eventualmente, si es que yo soy electo, sino que también tiene que ver con las personas que van a ser electas el 11 de abril. Me da la impresión de que la primera prueba, por así decirlo, de la capacidad de la convención de producir un resultado que sea percibido como legítimo, tiene que ver con si la gente acaso percibe que la gente que está ahí representa el clima, la temperatura ambiente, las expectativas de la gente. Si la gente ve mucho político de siempre, van a decir, ay, nos pasaron gato por liebre. Ay, pero si esto no fue lo que yo voté el 25 de octubre. Pues. En cambio, si la gente ve personas que pueden ser de lo mismo, pues, puta, comentaristas de matinal, la tía Pikachu, que ojalá que esté, ¿cachai? Ojalá haya un primera línea. Me acuerdo que hablaba con un empresario hace un tiempo que me decía, me da miedo que la Constitución la escriban los primera línea. Y yo le decía, viejo, ojalá haya uno. O sea, con lo difícil que es salir, con lo peludo que es encima para los independientes, Sí, ojalá hayan 3 qué o 4 o 5 impacto. personas que representen así como la esencia de la protesta social del último tiempo, porque ya sabemos que van a entrar, no sé, 10 profesores de Derecho Constitucional, perfecto, la raja, tienen que estar, ¿cierto? 10 personajes de televisión y actores famosos, porque con solo presentarse la gente ya los cacha, ya, ok, sí. Eh, pero tiene que haber una cierta diversidad, yo creo que la paridad y los pueblos originarios también ayudan a eso,
a que la gente perciba diversidad de entrada. Entonces eso me quería referir respecto a la importancia de los independientes. De hecho, te cuento este dato, de los 3.500 candidatos que hay a la constituyente en todo Chile, 2.600, o sea, más de un 60% son independientes. No es menor el dato, ¿no? Yo quería para escribir un poco sobre lo que tú decías ahí, cuando entrevisto gente, y aquí espero que no se enojen, pero cuando entrevisto gente independiente, la libertad con la que hacen un diagnóstico de cómo pararse a conversar, a hacer una constitución, es diametralmente diferente a los que vienen de los partidos. Y eso tiene que ver con la jerarquización de los partidos, con el ángulo donde te obliga el partido a pararte para empezar a conversar. Y la verdad es que hay una diferencia grande ahí. Y yo estoy sintiendo que los partidos tradicionales, que están en esas posturas, repito, antagónicas, como de tragedia griega, por decirlo de alguna manera, están en un nivel de conversación no al nivel Sí, que necesitamos. Y lo digo con pena, ni siquiera con mala onda, lo digo con un poco sí. de... De hecho, me pasó recién, güey. Me junté con Lavín, Joaquín Lavín, y se filtró un video donde Lavín dice que le gustaría que yo llegara a la convención. Así es simple. Lavín ningún minuto dice voten por Cristóbal o yo voy a votar por él. No, él dice algo así como con Cristóbal tenemos ideas en algunos aspectos muy distintas, dice él. Imagínate, él es un Opus Dei de la UDI, yo soy un ateo, hedonista, liberal, tenemos obviamente muchas diferencias, otras también coincidencias. Pero él dice que es muy bueno que personas como Cristóbal estén para que ayuden a dialogar, a armar puentes con apertura. Es decir, él básicamente me pone ficha porque siente que la actitud que voy a llevar yo a la convención es la apropiada, ¿cierto? Eh, y que le quedó la cagada en la coalición. Los partidos al tiro dijeron, no, pero ¿cómo apoya a alguien que no es del partido? Y fue un poco decepcionante porque gente que yo sé que también cree lo mismo que Lavín, o sea, gente que yo conozco, Francisco Undurraga, Gonzalo Fuenzalía, diputados de la derecha de partido, ¿cierto? Que también saben que sería bueno que yo estuviera en la convención, dicen, no, pero es que no puede ser, no puede apoyar a otro que sea de otro lado. Obvio que en este proceso, además por las complejidades que tiene, a uno le gustaría que gente que no necesariamente es del mismo lado, por las virtudes tanto intelectuales como personales que le reconoce, estuvieran. A mí me gustaría que estuviera Atria, me gustaría que estuviera Baza, me gustaría que estuviera Esquella, me gustaría que estuviera Hernán Larraín, me gustaría que estuviera la Silvia Izaguirre. Te puedo nombrar, para nombrarte sí, gente como de distintos lados. Porque creo que este es el tipo de momento en el cual hay que ser un poquito menos dogmático, menos partisano y menos cerrado al respecto. Es una rigidez preocupante, pues espero que A no mí me llegue parece a la preocupante. conversación del mesón, ¿cachai? Y otra cuestión que me parece en todo caso interesante de tu punto sobre los partidos Mm. es que nos permite reflexionar también sobre una crisis global de lo que podríamos llamar la intermediación política. Es decir, históricamente, como tú sabes, las democracias representativas descansan en órganos que median entre el ciudadano y el poder, el ciudadano y la toma de decisiones, ¿cierto? Los partidos políticos por excelencia han ejercido ese rol. Articulan ciertas visiones ideológicas de la población, ¿cierto? Les ofrecen a la población ciertos candidatos para que lleven esas visiones a la toma de decisiones. Los congresos también usualmente ejercen ese rol de intermediación. Y es súper interesante como en todo el mundo, cuando uno habla muchas veces de populismo, también se está refiriendo a una especie de crítica a estos órganos de intermediación política. Entonces la gente cree dos cosas. Primero, que puede haber un líder que se comunica efectivamente con ellos sin necesidad de nadie entre medio, un poco lo que hacía Chávez, que decía, yo soy Venezuela y ustedes soy yo. Chávez no necesita ni congreso ni nada, porque básicamente él dice que late con el corazón del pueblo, que sepa qué necesita. Ya, ese tipo obviamente de populismo muchas veces nos asusta porque el caudillo puede ser un autoritario del demonio, ¿cierto? Pero lo interesante, Por lo general lo es, caudillo por lo general, mesiánico, ¿no? exactamente, por lo general lo es. Pero lo interesante es que el pueblo piensa o siente que algo se pierde en esa intermediación. Alguien se lleva la pelota para casa, alguien negocia algo que no le gusta, a pesar de que en esa negociación muchas veces puede haber deliberación y cosas útiles, la gente siente que hoy día puede tomar esas decisiones en forma directa. Y en cierto sentido yo creo que Internet ha revivido
la fantasía, y aquí fantasía no lo ocupo en sentido peyorativo, de volver a un sistema de democracia directa, donde no es necesario que haya partido, donde quizás hasta ni siquiera es necesario que haya congreso, donde la gente pueda tomar decisiones directamente. Y me da la impresión, Mariano, también que en la discusión constituyente que vamos a tener ahora va a haber una demanda por incorporar mecanismos de democracia directa en la Constitución, ya sea plebiscito en algunos temas, ya sea referéndum revocatorio para quitarle el poder al que se lo diste hace poco, ya sea iniciativa popular de ley. Lamentablemente aquí el rango de innovación no es mucho, se repiten los mismos ejemplos, pero me da la impresión de que va a haber una necesidad por avanzar hacia niveles de democracia más participativa, que también tiene sus riesgos, obviamente. No sé si te acordáis por el estallido social, ¿cachai? Este gallo César Hidalgo, un profesor Sí, del MIT, creo que propuso un sistema que se llama Chilecracia, donde él mapeó todas las preferencias que decía la gente en el estallido social y las organizó de acuerdo a prioridades y dijo, ya, esto es lo que hay que hacer, ¡pum! ¿Será así de ya. fácil la Lo que, democracia? lo que pasa es que, claro, perdón la interrupción, pero me dejáis No, dando dale, dale, dale. que, claro, lo que hace César es un gallo bien brillante. Yo lo he seguido en algunas cosas y trabajo en inteligencia artificial también, pero claro, la Sí, pues, inteligencia por eso. artificial, la sustentabilidad de la inteligencia artificial hoy día depende de la ética. Los gobiernos no han hecho manifiestos éticos sobre inteligencia artificial porque quizás no les conviene, ¿no? Pero la ONU, la UNICEF y otras organizaciones internacionales, el BID, han hecho manifiestos de ética. Ahora, ¿para dónde voy con esto? Y es que cualquier diseño de cualquier algoritmo que reordene esa data tiene un sentido, tiene alguna filosofía. Algún ser humano lo escribió ese código, ¿no? Entonces, claro, ahí te metí en un tema no menor. Sin embargo, yo creo que el proceso constituyente va a ser una conversación extraordinariamente interesante que sí va a depender mucho de las redes sociales. Cada vez que salga algún enojado, algún díscolo o alguna discusión se ponga candente con temas calientes, como Mm, derechos sociales, como la salud, como la educación, etcétera, cuando ese tema se instale y se sepa que en el mesón Perico Los Palotes y Juanita Pérez se pelearon por esto, las redes van sí, a arder y esto va a ser muy interesante. Y sí. vamos a revalorar el tema de Internet y de las redes y de esa dialéctica que está en la otra dimensión virtual. Y va a ser muy interesante. Para cerrarte esta interrupción, perdón, y seguimos con el No, final de dale, la dale. pregunta, creo que en Corea del Sur, no me acuerdo qué país, pero sí que sé que existe el sistema, creo que en Corea del Sur hay una plataforma abierta digital en donde la gente va escribiendo sus pensamientos. Hay un cierto formato, unos ciertos campos que uno llena y pone qué le gustaría, qué piensa, qué no le gusta sobre temas específicos. Y la plataforma va haciendo ponderaciones de analítica de los temas que se instalan sobre el otro y el Congreso sesiona los temas más importantes de la plataforma, los sectoriza por estados, por regiones y va legislando y le da una cierta ponderación a esa manifestación ciudadana en la plataforma. Ya, está buenísimo, ahí tenía un ejemplo. Ahí hay un ejemplo muy bueno Sí. y yo creo que eso va a pasar. Va a ¿Dónde es eso? pasar. ¿Dónde es eso? ¿Dónde me dijiste que era? Creo que es Corea del Sur. Ya. Por supuesto, no Bueno, es el norte. la, la, Pero sí, la, creo que es Corea del Sur. la jefa de mi equipo de contenidos, pues yo tengo varios equipos, una de las cosas lindas de esta campaña es que como yo no tengo partido, es puros voluntarios que han llegado a distintos grupos y hay uno que es el de contenido, que es el que preparó los ejes programáticos que estamos proponiendo. Y ella vivió mucho tiempo en Suiza y ha insistido mucho con las formas de democracia directa de los cantones suizos, donde hay un consejo que propone una votación, ¿cierto? Informa en el mismo voto, dice como los pros y los contras de cada cuestión y finalmente la gente decide. A veces la gente decide cosas que desde una perspectiva uno puede considerar erróneas, ¿cierto? Por ejemplo, fue la misma gente la que decidió que no se construyeran más minaretes, porque los minaretes de las mezquitas de alguna manera amenazaban la identidad cristiana de la nación, ¿cierto? Claro. Y uno podría decir que ese es un tipo de votación mega racista, como islamofóbica, pero bueno, el pueblo decidió eso. Mañana quizás en Chile, si hay un plebiscito de la pena de muerte, después de un caso súper bullado como el del niño Tomás, por ejemplo, chuta, en una de esas plebiscitáis la pena de muerte y gana. ¿Cachai? Y muchos diríamos, pero ahí está mal ocupada la democracia directa, entonces siempre va a Un estar juego también ese riesgo. peligroso. Hay un juego peligroso. Por eso me interesa a mí también
que la Constitución tenga la capacidad, a propósito de lo que hablábamos del Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, tenga Sí, la capacidad de proteger ciertos valores más allá de esos momentos emocionales de turno que se provocan. Pero sí. bueno, es parte de la discusión. Yo estoy súper abierto, este es de los temas, como se dice, decían a principios del siglo XX chileno, hay cuestiones abiertas y cuestiones cerradas, ¿cierto? Las cuestiones cerradas es donde tú, entre comillas, como que no transáis, por así decirlo. Y cuestiones abiertas. Las cuestiones abiertas son las que uno dice, ok, yo aquí estoy dispuesto a conversar, a ser persuadido, a aprender, a poner oreja, a discutir con la comunidad que me eligió, eh, porque llegar a la convención con una constitución escrita en el bolsillo y decir, de aquí yo no me muevo, me parece que es la actitud incorrecta. La idea es que uno llegue con ciertas nociones, con ciertas ideas, pero a deliberar colectivamente sobre qué diablos vamos a hacer. Para pasar al final, ¿hay algún tema en el que estéis cerrado y no queráis negociar? O sea, más que cerrado, me parece que Chile debería avanzar hacia, este como un tema que yo he trabajado mucho tiempo, que es el tema del Estado laico. Eh, yo no quiero un Chile que retroceda hacia reconocer la religión o una religión como una manera preferible de vivir la vida o de mirar la vida o los problemas de la existencia. Me gustaría una constitución que asegure libertad de culto, sin duda, libertad religiosa. El concepto de libertad religiosa, como yo lo entiendo, no se extiende a que no parodien tu religión. Si mañana el Club de la Comedia hace un sketch y se ríe de un pasaje del Evangelio, bueno, eso es un problema de libertad de expresión, pero tú no puedes alegar libertad, ¿cómo se llama?, de culto para que el otro no pueda hacerlo. Entonces, pero sí creo en en una amplia libertad de culto, de cualquier culto. Sí creo en la igualdad que el Estado debe darle en su trato a las distintas confesiones. No creo que el catolicismo merezca un mejor trato que el mundo evangélico, o que el mundo musulmán, o que el mundo judío, o que los Hare Krishna, o que los mormones, o los que sean. Pero también creo que debe tratar con igual respeto a los creyentes y a los no creyentes. Chile es un país que tiene cada día más no creyentes, ateos, agnósticos, librepensadores, y me parece que tener leyes, autoridades que estén permanentemente haciendo alusiones a la preferencia de la religiosidad por sobre la no religiosidad puede ser un problema de igualdad de trato frente a los no creyentes. Es un tema, por ejemplo, que a mí me interesa mucho. Pero también, incluso en ese tema, estoy dispuesto a conversar distintas fórmulas. Puede haber un pesebre en la moneda o no. Bueno, podría eventualmente haberlo, no me parece una cuestión de vida o muerte, no es que yo me siento un ciudadano de segunda clase por el hecho de que no lo haya, pero preferiría que no lo hubiera, pero si es que tenemos que conversarlo con sectores religiosos y para ellos es súper importante, bueno, estoy dispuesto a conversarlo. Bueno, sí, o sea, la Constitución está llena de síntomas católicos occidentales, ¿no? Llena, llena, llena. Y durante mucho tiempo se miró para abajo a los evangélicos de una forma bastante burda. Por Por suerte cierto. hoy día eso ha cambiado, pero bueno, hay un ejemplo bastante claro, y no tenía ni un sentido en términos empíricos, por lo menos. No, bueno, en Antuco, con la tragedia de Antuco, yo creo que fue un Sí, punto de inflexión. Se hicieron funerales católicos para una población de conscriptos donde los familiares eran todos evangélicos, y eh, después de eso se empezó a acelerar la incorporación de capellanes evangélicos a las el Fuerzas Te Armadas. Deum, acuérdate del Te Te Deum. debo, claro. Sí. Bueno, en ese tema, por ejemplo, yo tengo una posición más, entre comillas, más dura, pero Ahí te eh, querís parar y decir, no, vaya. claro. Y en otras cosas, por decirlo de una manera más coloquial, también dejo el tejo pasado, por ejemplo. A mí me gustaría avanzar hacia un sistema parlamentario. Nada de no. Hagamos un sistema, si vamos a hacer un sistema que trate de asegurar gobernabilidad a partir de la mayoría en la Asamblea, entonces tiene que ser un gobierno donde la mayoría de la Asamblea elija al primer ministro y que elija a los ministros dentro de los que sean elegidos diputados para que tengan validación democrática. Me gusta el sistema de primer ministro, pero si el día de mañana cacho que no hay agua en la piscina para eso, porque los chilenos necesitan escoger directamente un presidente que sea jefe de Estado y que se encargue de las relaciones internacionales y de la defensa, bueno, ok, busquemos una fórmula intermedia, pero en principio me gusta un parlamentarismo. Sí, Eh, ahí y en tendríamos que otros hacer una política más legitimada quizá,
porque al final ellos van a decir por nosotros algo importante, pero a mí también me gusta el régimen parlamentario. Y así como muchos otros temas también estoy dispuesto a escuchar. Por ejemplo, tengo la impresión de que tenemos que darle más autonomía a las comunidades locales, ¿cierto? Pero no tengo certidumbre de que tenga que ser con las mismas regiones, de hecho no me parece que tenga que ser las mismas regiones, pueden ser macrozonas, pueden ser autonomía a la española, pueden haber otros mecanismos más originales, pueden haber ciertos grupos que se autogobiernen bajo ciertas fórmulas, etcétera. Me parece que en Sí. muchas otras áreas son conversables las fórmulas institucionales que encarnan principios que compartimos. ¿Me explico? O sea, tú y Sí. yo podemos compartir participación, tú y yo podemos compartir descentralización, tú y yo podemos compartir que el presidente tiene mucho poder, pero cuáles son las formas institucionales, cómo se encarna ese principio y esa coincidencia, ahí obviamente podemos tener diferentes ideas y la gracia es discutirlas. No sabes la envidia que me da no participar en el proceso ahí en la mesa. Oye, para ir cerrando, Dime. la idea de la entrevista es que sepamos quién es la persona con la que estamos hablando, ¿ya? Sí. Entonces, la pregunta final es, ¿cómo creciste, Cristóbal? ¿Venís de una familia con papá y mamá y hermanos, laica, católica, pasaste pellejería, creciste en un barrio, eras el desordenado que se caía en los árboles con los mocos colgando, eras ordenadito? ¿Cómo viviste la calle? ¿La viviste o no? ¿Cómo hiciste ese paso de la infancia a la adolescencia? ¿Cómo fue esa vida viendo a Pinochet en la tele, viendo el sí y el no? ¿Cómo te sensibilizaste con lo que estamos viendo hoy día? ¿Fue un proceso, en tu casa hablaban de política los domingos, estaban divididos? Cuéntanos un poco de eso para que podamos sensibilizarnos contigo y cachar quién eres tú. Ok. Yo soy, como dice un amigo mío, un hijo sobrealimentado de la dictadura. Soy de los que les tocó vivir el lado luminoso Ok, del régimen de Pinochet. Mi abuelo era ministro del régimen, general del régimen, fue intendente de Santiago. ya, En estos minutos él está agonizando, de hecho, en el hospital militar. Para mí es una de las personas que más quiero en la vida, es mi abuelo. Un ser humano para mí maravilloso, eh, por el cual, de hecho, me fascinó la política desde muy chico. Obviamente desde el lado, en este caso, del pinochetismo. O sea, cuando yo tenía 7 años, Pinochet era una divinidad en la tierra, básicamente. Obvio. Si tenéis toda no sabía lo que había al frente. Además, fui educado en un colegio cuico, de puros hombres, alemán, católico, donde el 90% de los papás votaban por el sí. O sea, el que votaba por el no y era demócrata cristiano era un comunista. En ese ambiente me crié yo. ya. Eh, Supe que habían detenido desaparecido tiempo después, cuando ya estaba casi saliendo del colegio. Eh, Me impactó mucho la detención de Manuel Contreras, de hecho, en el año 95. Entré a la Universidad Católica, Derecho, más encima, un mundo donde ya no solamente estaban mis cuicos, sino que estaban los otros, además los Opus Dei, los gremialistas, o sea, un mundo incluso más duro, eh, que me pareció en todo caso bien cartucho. Y ahí me empecé a alejar, yo creo, por ese lado, y me gustaba un poquito más la fiesta. Caché que era hedonista desde pequeño, así es que me empezó a gustar un poco más la fiesta, y yo creo que por eso me empecé a alejar un poco de ese mundo, de manera súper instintiva. Y me complicó un poco que cuando llegué a la universidad, ese mundo de derecha me dijo, viejo, ¿estáis con nosotros o estáis con ellos? Y cuando uno entra a la universidad saliendo de la burbuja, tratando de abrir la mente, que te diga no estáis con nosotros, estáis con ellos, parecía lo que le decían los diputados que retaron a Lavín, me parecía castrante, intelectualmente castrante. Sí. Entonces me alejé rápidamente de ese mundo y tiempo atrás, después, intelectualmente, empecé un viaje cuando leí a John Rawls y empecé a aprender un poco más del liberalismo, esta idea del velo de la ignorancia, de imaginarse como si uno nace en una posición donde no conoce ni su sexo, ni su condición social, ni su religión. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué pensaría yo? ¿Cuáles serían mis principios si es que yo no hubiera nacido donde nací? ¿Qué pensaría de la injusticia social? ¿Qué pensaría de la dictadura? ¿Qué pensaría sobre todos estos temas? Y ahí, por así decirlo, entre comillas, me izquierdicé, no mucho, digamos, me fui al liberalismo igualitario, que es una posición de un liberalismo de izquierda, pero sigue siendo, algunos consideran de centro, ¿cierto? Y ese fue un viaje
yo te diría intelectualmente, creo, intelectualmente honesto, o sea, lo hice aparejado a un proceso de descubrimiento de cierta literatura, me fui de derecho, odié el derecho, me fui a ciencia política, al final hice las dos carreras, porque mi mamá me prohibió salirme de derecho, así que estudié carreras paralelas, prácticamente nunca ejercí el derecho, me enamoré de la teoría política, tuve un profesor que se llamaba Oscar Godoy, que su primera clase de Platón sobre la República me dejó listo. Yo de esto soy, dije, yo me quedo aquí. Hice un máster en teoría política y un doctorado en filosofía política, y ya ahí después me metí en la academia con todo, y estaba súper cómodo en la academia, estaba feliz, viejo, me había vuelto mi doctorado, tengo dos hijos chicos, estoy escribiendo mis papers, me había ganado un Fondesit, me estaba como, por fin, haciendo reconocido, no solo como polemista o como analista político, yendo como al comentario, digamos, más contingente, sino que estaba publicando a buen nivel, me estaba haciendo como un nombre en la academia, y llega el estallido social. Y me sacó de mi zona de confort, como a muchos y muchas, yo creo. Me hizo volver a pensar qué tan creíble, qué tan compartida era la narrativa de progreso que nos habíamos contado los últimos 30 años, ¿cierto? Que para mí era los mejores 30 años de la historia de Chile. Qué cosas no estaba viendo yo, qué fallas en nuestro pacto social eran evidentes y yo no las estaba viendo por la posición donde estaba. Y traté de entenderla también con la máxima sinceridad, aunque algunos me retaran, me dijeron, pero ¿cómo le prestáis ropa? Traté de entender qué diablo estaba ocurriendo. Y todavía sigo tratando de entender qué diablo estaba ocurriendo. No creo que en esto se haya cerrado la posibilidad de incorporar más hipótesis. Estamos todavía procesando lo que ocurrió. Y esa ha sido una de las, esta especie como de curiosidad y de tratar de entender qué es lo que está pasando, una de las razones por las cuales, como partió tu pregunta, llegué a donde estoy. A haber aceptado una candidatura a la constituyente para acompañar a este proceso con ese espíritu, con esa actitud. De hecho, cuando reparto los volantes y todo, más allá de decirle a la gente qué es lo que yo propongo, en términos de derechos sociales, bueno, o régimen de gobierno, o decirles que soy independiente, que soy profe, que estoy súper preparado y he estudiado súper harto esto, les digo, les hablo como de que lean también lo que tengo en el programa o el papelito que les estoy pasando para que vean el espíritu y la actitud con la cual queremos llegar a la convención. Me parece que también eso es importante en esto. Si creo que tengo dedos para el piano y me he preparado mucho tiempo para esto sin querer queriendo, no es solamente porque creo que tengo las mejores ideas. De hecho, no sé si las tengo. Ojalá la Constitución no terminara exactamente igual como yo la escribiría hoy día en la noche. Significa que algo malo pasó si es que realmente queda igual a como yo la escribiría. Yo necesito que esté permanentemente contrastada por otras visiones, porque mi visión es parcial. Eh, Creo que más allá del fondo, la forma es importante. Y eso es parte de lo que yo ofrezco en este viaje. Gracias, Cristóbal, por la honestidad. La verdad es que la idea de la entrevista en constituyentochile.cl es que nosotros veamos con quién estamos hablando, más allá de la tendencia política, más allá de la intelectualidad, más allá del lenguaje que tan sofisticado sea o no, sino que también entender, una vez que hicimos toda esa vuelta por esa galaxia, llegar al Big Bang y decir, mira, soy un niño que creció así, me tocó de este lado, y desde ahí sensibilizo con esto, con esto. Yo creo que eso es lo interesante, que no nos deja ver a veces el Olimpo partidista, ¿cachai? Es bueno ver a la persona. Napo, gracias por la entrevista, ha estado interesante. Y para cerrar, dinos, candidato, qué lista, qué distrito, y qué involucra ese distrito. Buena. Voy de candidato a constituyente por el distrito 11, que incluye las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Es un distrito estigmatizado porque están las tres comunas del rechazo, ¿cierto? Pero también está Peñalolén y La Reina, que en conjunto ganó la prueba. Es un distrito con cierta diversidad, a pesar de que ahí vive probablemente la clase más acomodada de Chile. Es un distrito complejo porque la derecha ronca fuerte, y yo voy por la lista del apruebo, y estamos aspirando a poder obtener 1 o 2
constituyente de nuestra lista. Estoy súper contento, Mariano, con mi lista, porque creo que la gente que va en mi lista es gente que si yo no salgo y mis votos ayudan a que ellos salgan, van a hacer un buen trabajo en la convención. Si sale el Pato Fernández, o la Elisa Walker, o la Sara Larraín, o Juan Enrique Pío, o la Paola Berlín, o la María José Cumplido, confío en todos ellos, tenemos mucha buena onda, fraternidad y sororidad, ahora hay que también decir eso, en la lista. Así es que quizás no me habría pasado en la misma lista la prueba en otros distritos, donde quizás habría más distancia ideológica entre yo y otros que hay. Aquí, en cambio, creo que pensamos más o menos parecido en general. Y voy, bueno, como te decía, por la lista del apruebo, voy en collera con la Paola Berlín, los dos somos independientes, pero el cupo lo prestó el Partido Ciudadanos, que es un partido que probablemente poca gente cacha porque lo fundó Andrés Velasco hace un tiempo atrás, pero no tiene ningún representante ni en la Cámara de Diputados, ni en ninguna esfera de poder. Es un partido como que tiene el timbre, la estructura, porque juntó las firmas, pero hay poco más que eso. Y ellos tuvieron la generosidad de ofrecerme competir con un cupo de ellos, así que se los agradezco. También me ofreció el Partido Liberal, pero como me había ofrecido antes Ciudadanos, les dije que sí, y el Partido Liberal lleva el Pato Fernández y la Cote Cumplido, así que creo que armamos una buena lista, una lista que tiene la posibilidad de competirle a Chile Vamos de igual a igual. No digo que vayamos a sacar más que ellos, porque es un distrito muy difícil, pero vamos a dar una buena pelea. Vale. Bueno, gracias por la disposición. Sé que estáis cansados, más o menos tarde, pero se agradece y la plataforma siempre está abierta para que tú vengas a participar, como le digo a todos al final de la entrevista. Y ganes o pierdas, te deseamos suerte, ojalá que ganes. Pero si no, siempre estás invitado a debatir porque lo interesante, ganes o pierdas, valga la redundancia, va a ser la conversación social que vamos a tener en las redes y en los medios durante estos 2 años de proceso. Y eso va a ser extraordinariamente interesante. Así que estáis siempre bienvenido, Cristóbal, acá. Siempre estáis invitados y gracias. No, un gusto, gracias Mariano, buena conversación. Te agradezco el espacio y a toda la gente que lo escuche, también obviamente invitados a conocer. Yo tengo una web, cristobalbraulio.cl, donde están las propuestas, los ejes, la visión y la actitud y el espíritu, como te decía, Dale. para que se den una vuelta por allá. ¿Vale? Un abrazo grande y que estén bien. Un abrazo, chao, buenas noches. Chao, chao.